Hola a todos, en este video verán la charla que tuve con los divulgadores científicos Sofía Martínez y Víctor Román por Instagram Live. El tema que abordamos fue el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en las ciencias espaciales. No se olviden de comentar, darle like y compartirlo. Disfrútenlo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Víctor, Sofía, Ok. ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fiero? Bien, bien, bien. Acá, qué gusto tenerlos en este live. Vamos a esperar a que se vaya uniendo un poco de gente. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Bien. Sí. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto conocerte. Sí, igualmente. Un gusto. Sofía anteriormente ya había sido entrevistada en La Manzana Escéptica. ¿Conoce a Víctor? Sí. Ah, caramba. Sí. Vic, creo que tu audio está muy alto, me parece. ¿El mío? No, el de Víctor. O fácil, yo tenía el volumen Ya, muy alto. Sí, sí, no. estoy Tranquilo. con esto. Era yo. Ah, ok. Si no, Sí. dime, porque recién estoy experimentando con estas cositas. No, está genial, está genial. Así que, bueno, chicos, antes de empezar, vamos a esperar un poquito que vaya entrando la gente. El tema es Hay 4 personas. sí, súper interesante, ¿ah? La verdad que las ciencias espaciales pues tienen un gran impacto en diferentes ámbitos de la vida. No solo se restringe al descubrimiento de lo que hay más allá de nuestro planeta. Sí, así es. Tiene aplicaciones, incluso aplicaciones en tierra, como le llamamos nosotros. Sobre todo, sí, sobre todo. Bueno, en todo caso, vayamos comenzando, pues. Bienvenidos a este live, este nuevo episodio de Instagram Live. Hoy día nos está acompañando Víctor Román, presidente de la Asociación Peruana de Comunicadores y Periodistas de la Ciencia, AP Ciencia. Él es divulgador científico, periodista científico. Incluso fue miembro del proyecto Mars Society, ¿no, Víctor? Sí, soy parte aún del proyecto Mars Society. Lo máximo. Fue uno de los candidatos voluntarios que hace algunos años se convocó alrededor del mundo para que puedan ir a Marte, ser la primera misión humana en colonizar Marte. Me parece espectacular. También nos está acompañando Sofía Martínez. Ella es estudiante de física de la Universidad de Buenos Aires, una divulgadora científica bastante joven, es de Argentina. Nos está acompañando con esta diferencia de horario. Gracias por darte ese tiempo, Sofía. La verdad que lo apreciamos bastante. Y participa de algunos espacios de divulgación científica netamente vinculados a lo que es las ciencias espaciales. Así que hoy día tenemos a dos personas bastante conocedoras del tema, bastante curtidas, que nos van a mostrar o enseñar un poco qué es lo que está ocurriendo con el avance en ciencias espaciales a propósito del conflicto que se está viviendo, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo es que impacta esta guerra en el quehacer científico también, no solo en lo económico? Vemos que al día de hoy Rusia parece que está teniendo ciertas dificultades económicas, no solo a nivel de crisis humanitaria, los desplazados de Ucrania, las personas que están muriendo. Si mal no tengo la cifra, me corregirá alguno que lo tenga más al día, habían muerto cerca de 5.000 soldados rusos, se calculaba. Es terrible, está muriendo bastante gente, es una crisis desatada por diferencias geopolíticas, pero de alguna manera ya se veía venir, hasta cierto punto, me atrevería a decir. Muchachos, antes de ir al tema de fondo, ¿les gustaría comentar algo sobre este conflicto en sí, sobre lo que se está viviendo? Sofía, te doy el paso. Ok. Lo que yo sí quisiera decir desde el comienzo es de que, si bien es cierto, la actividad científica o las relaciones científicas se están viendo afectadas en este momento, esas relaciones pasan a un segundo plano porque la verdadera tragedia, lo que de verdad importa, es la pérdida de vidas humanas. Ese es el enfoque que debemos tener. Tengo amigos en esa zona, en esa región, gente de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, y es una tragedia. Es una verdadera tragedia. Entonces, quisiera que no se pierda de vista eso. La ciencia importa, pero el enfoque en este punto debe ser el de las vidas humanas. Sí, definitivamente. Yo también tengo una amiga que vive justo en el centro del territorio ucraniano, en Dnipropetrovsk, y pues me comenta que la cosa está bastante crítica, y no es para menos, ¿no?
Así que, bueno, no estamos aquí tanto para explicar las causas del conflicto, diferencias geopolíticas, por ahí pretensiones incluso ideológicas de algunos de los dos bandos, pero no ese es el tema de fondo. El tema de fondo hoy es cómo este conflicto, esta inminente guerra, esta invasión está afectando el desarrollo de la ciencia, específicamente de las ciencias espaciales. Sé que ha tenido en general un impacto en todas las ciencias. Por ahí leí que en Inglaterra habían paralizado el financiamiento de algunos proyectos científicos que incluían investigadores rusos y que estaban considerando inclusive si continuaban o no dentro de sus filas como investigadores. ¿Qué otros aspectos de la investigación científica se han visto afectados, Víctor? Hay muchos, ¿no? Como tú estabas mencionando. Está el proyecto FAIR, que es un acelerador de partículas europeo, es un proyecto francés. Se ha visto afectado. Las colaboraciones que hay entre organizaciones de Canadá y de Estados Unidos para hacer investigación en el Ártico se han visto afectados. Hay misiones en conjunta para estudiar salmones, para estudiar los movimientos de los osos polares. Todo eso se ha visto cortado. Ahora, no necesariamente porque son sanciones de tipo moral, eso hay que tener claro, sino porque para poder hacer los pagos se necesitan que el dinero fluya libremente de los países occidentales a Rusia y viceversa. Al no haber eso, las organizaciones ya no pueden enviar el dinero adecuado para pagarle a sus investigadores. Entonces se ven obligados a parar. No siempre estas pausas son de tipo ético-moral, sino más bien económico-práctico. Pero eso es lo que está ocurriendo en el CERN. Sofía, ¿tú podrías darnos un poco más de luces sobre ello? No, el CERN es algo bueno, diferente porque el CERN decidió no colaborar con científicos rusos, pero esto no se debe solamente a eso, sino también al hecho de que hay países que son miembros oficiales del CERN, por ejemplo, Ucrania. Ucrania, si bien, o sea, Rusia también, hay científicos rusos trabajando, por ejemplo, para el colisionador de hadrones, Rusia en sí formalmente no forma parte del CERN como lo forma Ucrania, entonces, bueno, obviamente se van a poner de su lado, pero también está pasando totalmente lo contrario con algunos otros proyectos. Hay otros proyectos, como por ejemplo el Consejo Internacional de Ciencias, que decidió no cortar ningún tipo de comunicación o colaboración con científicos rusos. Y bueno, lo tengo acá en palabras textuales, ya que el aislamiento y la exclusión de comunidades científicas importantes es perjudicial para todos. Entonces, al menos el Consejo Internacional de Ciencias propone esto, ¿sí? Seguir trabajando en conjunto para no polarizarse y bueno, poder seguir alcanzando sus objetivos. Y bueno, también tenemos otros organismos como por ejemplo la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que todavía bueno, está en decisión si van a seguir trabajando o no con científicos rusos o sus proyectos que están en conjunto con Rusia. Hay muchas cosas que todavía se están deliberando porque no son decisiones rápidas, son decisiones que obviamente van a tener un fuerte impacto en el futuro. Entonces tenemos algunos lugares que no tienen una respuesta todavía. También el ITER, que es el experimento de fusión más grande del mundo, que involucra a más de 35 países, todavía no tiene una respuesta clara, así que bueno, ya vamos a ver con el avance de los días qué va a pasar. Sí, y justo Sí. has comentado algo que me trae a la mente, que leí también, al menos en Inglaterra, algunos de los centros de investigación no han frenado el intercambio de datos y de información vinculada a materia sanitaria, al menos la vinculada principalmente al coronavirus. Por lo que sí también se prevé que la paralización del intercambio de información y de las investigaciones en las otras áreas va a traer o podría traer un futuro retraso a Rusia del que un poco difícil que se recupere tan pronto. ¿Cómo se traduce esto en las ciencias espaciales específicamente? Porque es el tema que hoy día queremos abordar, ¿no? Antes de eso, me gustaría un poco que definamos rápidamente qué incluyen las ciencias espaciales para que las personas que nos están viendo, que no conocen de qué va, por qué son importantes y cuáles son los principales desarrollos que los actores del conflicto al día de hoy, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea, Ucrania y Rusia, tienen en el campo. Eh, ¿Quién se anima a definirnos rápidamente qué son las ciencias espaciales?
Sofía, Yo si quieren. por Bueno, favor. las ciencias espaciales a veces se involucran mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No siempre es explorar el espacio o el universo, sino que a veces tienen cosas que también nos incluyen a nosotros mismos, como por ejemplo los satélites, las comunicaciones, ¿sí? De satélites que orbitan la Tierra. Esto es muy importante y esto también se considera ciencias espaciales, porque obviamente los satélites se lanzan en cohetes, entonces estamos involucrados también y nosotros dependemos también de los satélites. Y también tenemos la parte que es la que uno ya se imagina cuando les dicen ciencias espaciales, que es explorar el universo. Y esto puede hacerse de forma tripulada, mandando personas al espacio, como lo es la Estación Espacial Internacional, o de forma no tripulada, con también alguna sonda, algún cohete o robots a otros lugares del sistema solar. Así que tenemos es una definición muy amplia, incluye muchísimos aspectos y muchísimas cosas de las que hablar también. Víctor, ¿algo que te gustaría agregar? Sí, 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 es básicamente lo que ha dicho Sofía, ¿no? Se divide información humana, tecnológica, observación, satélites, cohetería, exploración biológica, que está dentro de la exploración que hacemos, de tripulada, perdón. Así que sí, sí, en esencia es eso. Lo que quería decir era de que en los últimos años la comunidad científica, al igual que toda la comunidad global en general, está muy entrelazada. Entonces, sacas una piecita y comienzas a tener eh, efectos, un efecto en cadena en otros campos. Eso, por lo que lo mismo, para investigar, pues explorar lo que está más allá de nuestro planeta se requiere pues un adelanto en diferentes disciplinas, ¿no? Están la parte de las tecnologías de la información, circuitos, la electrónica, los últimos avances incluso en anatomía, en medicina, biología, para poder saber el impacto que tiene el estar tanto tiempo fuera de del planeta en general. Así que son, es una de las disciplinas que quizás en la que intervienen descubrimientos de muchas áreas y una de las centrales. Ahí está Víctor, justo le mandamos un saludo a Víctor García de la Onde. Él siempre traía pues a colación un comentario que me parece importante mencionar, que es gracias al avance de las ciencias espaciales que el resto de las disciplinas también suelen avanzar. Eso es un comentario, creo que es interesante, que de todas maneras hay que traerlo a colación. Ahora, muchachos, yendo ya al tema de fondo, los actores que al día de hoy están involucrados en el conflicto, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ¿cuáles han sido sus más recientes avances en el campo de las ciencias espaciales y cómo es que estos han estado compitiendo o colaborando? Sofía. De los mencionados anteriormente, Rusia es la que tiene más participación, Ucrania también, pero bueno, de forma menor. Por ejemplo, en Ucrania se construyen algunas partes de cohetes, pero, por ejemplo, en cuanto a la cohetería, lo más importante es Rusia, al menos de Europa, porque de ahí vienen muchos de los motores que usamos en cohetes, no solamente rusos, sino también en cohetes que se usan en Estados Unidos. Entonces, bueno, Rusia, hay muchísimo para hablar de su programa espacial, porque además tienen programas espaciales, como veníamos contando, de satélites en cuanto a comunicaciones, también tienen objetivos espaciales en cuanto a aprender, explorar el universo de forma, como veníamos hablando, tripulada, ¿sí? La Estación Espacial Internacional siempre cuenta con cosmonautas, que es así que se les llama a los astronautas rusos. Ellos tienen una gran participación en todo lo que es la exploración dentro de la Estación Espacial y, bueno, también siempre tienen objetivos en cuanto a explorar el sistema solar de forma no tripulada, como por ejemplo enviando sondas y bueno, con la ecobatería que es lo que veníamos mencionando. Víctor. Sí, es difícil mencionar exactamente cuáles son los avances porque son un montón. Están desde las misiones ExoMars a las futuras misiones a Venus. Está, como mencionaba Sofía, los experimentos que se están llevando a cabo en la ISS, que es este laboratorio que tenemos flotando en el espacio. Estados Unidos hace mucha investigación, la Unión Europea también. Cuando hablamos de Estados Unidos y Unión Europea, estamos hablando en realidad de todo un bloque, ¿no? Está Canadá, están los países occidentales, está Japón, y sí, en esencia son ellos, ¿no? Brasil inclusive algunas ocasiones, y luego está el otro bloque que es Rusia con Roscosmos, que es la agencia espacial, es la NASA de Rusia, y bueno, China, ¿no? Con sus taikonautas.
son estos tres grupos que hasta hace poco eran solamente dos, no era Roscosmos trabajando junto con las naciones occidentales, pero ahorita Roscosmos ha tenido que ver separada. Entonces no te sabría decir exactamente cuáles son los avances en cada campo porque es un montón. Ujú. Bueno, al menos eso sí, hay misiones proyectadas o al menos proyectos que se están trabajando de exploración espacial para Marte, para Venus, por lo que mencionaron, ¿no? Sí, Venera D. Ujú. Están en riesgo en este momento a raíz de las sanciones y del conflicto. Justo ya entrando al tema de fondo. Antes quería mencionar que es importante hacer presente que efectivamente no solamente están Estados Unidos y el bloque occidental con Rusia o China, sino que también hay otros actores que se están sumando, al menos en los últimos años, han estado sumándose a esta iniciativa de investigación y de exploración espacial, tanto en el ámbito privado, conocido Elon Musk, como también otros estados que hasta hace poco eran bastante periféricos en el tema, pero que están tratando de tener más injerencia, como la India o Japón, ¿no? La India. A ver, Sí. entonces, veamos entonces ya el tema de fondo. ¿Cómo está impactando el conflicto al día de hoy en las ciencias espaciales? Bueno, Sofía. lo está impactando, sí, de muchísimas formas, tanto a la parte tripulada como a la no tripulada, como estuvimos hablando, y también está afectando las comunicaciones. Bueno, empezando por eso, las comunicaciones en Ucrania se vieron afectadas y como mencionabas recién anteriormente, Elon Musk se ofreció, ya sabemos que, bueno, él fundó SpaceX, y bueno, dentro de SpaceX hay una división que ofrece internet por satélite llamada Starlink, y bueno, lo que hizo Elon Musk fue ofrecer nuevas terminales de Starlink para brindarle conectividad a Ucrania durante esta época que realmente es necesario, porque gracias a las conexiones nosotros nos enteramos de lo que está pasando, entonces eso es algo fundamental, los satélites tienen una gran importancia, y bueno, también por ejemplo los satélites pueden servir también para, bueno, con las imágenes satelitales para detectar las tropas, aunque esto no es, o sea, es espacial, pero no es de exploración espacial, pero bueno, siempre es algo que Tiene que ver, tiene bastante relación, sí, ¿no? nos Sí. afecta a todos. Y bueno, también para reflexionar sobre la importancia de los satélites. Después, pasando a la exploración espacial tripulada, el tema principal es la Estación Internacional. De acá podemos decir un montón de cosas. Por ejemplo, los experimentos científicos, que es el propósito de la Estación Espacial, que es un laboratorio en órbita. Rusia anunció que van a cancelar los proyectos científicos en conjunto y esto es riesgoso porque podría resultar en que la estación sea clausurada antes de la fecha prevista que es 2031. Entonces, si Rusia deja de colaborar, hay muchas cosas que pueden verse afectadas porque, como veníamos hablando, la ciencia se hace en conjunto y si una de las partes se retira, si no se sigue de acuerdo al plan, hay muchas cosas que pueden fallar. Entonces, eh, es muy importante que Rusia no se separe o intentar apaciguar esto porque realmente podría tener consecuencias inesperadas. Bueno, también anunció que ya no iba a estar llevando cohetes, por ejemplo, a Estados Unidos, motores, perdón. Y tenemos un problema porque si ellos deciden separarse de la Estación Espacial Internacional, muchas de sus funciones podrían verse afectadas. Por ejemplo, una de las funciones más importantes es la orientación de la estación espacial. Por ejemplo, los módulos rusos y las naves de Rusia que tienen propulsores nos ayudan a que cuando hay una nueva nave, que hay en la estación espacial siempre se llevan naves de cargo que no son tripuladas, sino que llevan suplementos como por ejemplo alimentos para los astronautas, experimentos científicos. Cuando llega una de estas naves, si el puerto de acoplamiento no se encuentra en el mismo lugar, de lo que se encargan los segmentos rusos es derrotar la estación para que podamos tener un acoplamiento exitoso. Entonces, esto es vital para su funcionamiento. Es muy importante, entonces necesitamos que Rusia siga colaborando para que la estación siga en funcionamiento. Estados Unidos puede hacer algunas maniobras, pero son menores comparadas a las rusas. Pero bueno, en el caso, muchas veces también se habló de separar las dos estaciones y que Rusia acople todos sus segmentos y forme una estación rusa, pero es una idea que realmente no es muy buena, ya que Rusia también depende de los módulos estadounidenses, como por ejemplo, donde se encuentran los paneles solares, y obviamente la energía para que siga funcionando la estación es fundamental. Entonces, bueno, también tenemos la importancia rusa en cuanto a la ubicación, todas estas cosas que son fundamentales. Y también muchas personas estuvieron pensando qué pasaría si, aunque no les conviene,
lo hagan de todos modos, porque sabemos que hay una pequeña posibilidad, pero existe, y se estuvo planteando cómo hacer para ajustar las órbitas, y una de las opciones es modificar las naves Progress, que son las que llevan suplementos a la estación, que son naves no tripuladas. El problema es que para esto deberían ponerles motores adicionales y obviamente es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana, entonces sería muy complicado hacerlo, llevaría tiempo, entonces no es una solución a corto plazo. Si de un día para el otro Rusia decide dejar de colaborar, ahí sí tendríamos un problema. Y bueno, sabemos que en los últimos años un papel protagónico lo tuvo SpaceX con sus naves Crew Dragon, que hicieron que Estados Unidos pueda llevar no solo personas, sino también carga al espacio con propios cohetes de su propio país. Pero el problema de las naves Dragon es que tienen el motor en la misma parte que se acopla. Entonces, una vez que la nave está acoplada a la Espacial Internacional, no puede usar sus motores porque no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, las naves Dragon no nos sirven para, en caso de que Rusia se vaya, redireccionar la estación espacial, pero lo que sí, SpaceX no solo tiene la Crew Dragon, que es la nave tripulada, sino la Dragon de cargo, que es la misma nave, solamente que no tiene, por ejemplo, los asientos de los astronautas, no tiene los sistemas de soporte vital y todas esas cosas que ocupan espacio. Entonces tenemos una nave con mucho más espacio y muchas más toneladas de carga disponible. Entonces, por su gran tamaño podría llevar algún sistema de propulsión que se adhiere a la estación espacial, pero todavía no hay ninguno básicamente diseñado, entonces vuelvo a repetir, es algo que tomaría tiempo, la opción está, pero todavía falta mucho desarrollo, mucha investigación para esto. Y otra nave, también de empresas privadas que por su diseño podría hacer esta función de orientar la estación y controlar su órbita sería la Boeing de Starliner, pero como todos sabemos es una nave que solo fue una sola vez a órbita y su prueba realmente no fue exitosa. Se intentó otra vez hacer pruebas orbitales, pero realmente siempre por algún otro problema se atrasó. Entonces, si las soluciones que mencioné anteriormente no son viables ahora, la Starliner todavía menos porque faltaría muchísimo tiempo para que termine de desarrollarse. Entonces, aunque por su diseño sea efectivo, lo más importante es la seguridad, que es lo que no tenemos hasta ahora. Cielos. Entonces, Entonces, sí. el rol que desarrolla o que desempeña Rusia en la Estación Internacional Espacial es bastante clave, por lo que menciona en su Sí. Sí. participación. ¿Tiene que ver con la parte más logística que de investigación en sí, por lo que he entendido? No. En No, no, no. realidad, sí. Rusia, a ver, perdón, Sofía. No, quería decir que también hace poco también Rusia implementó un nuevo módulo que se llama Nauka, que bueno, también es un módulo de investigación, es un laboratorio, entonces Rusia se dedica a las dos cosas, también como a mantener la estación espacial, sino también a investigar. Entonces, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos también tiene módulos dedicados a la investigación, entonces estamos hablando de lo más importante, ¿no? Por eso solamente mencioné las partes de control, porque son las partes que se verían más afectadas si Rusia se retira, pero sí, también se encarga de la ciencia. Tú ibas a mencionar algo. Sí, no, lo que quería hacer era dar un poco de contexto. Después de que Rusia invade Ucrania, Estados Unidos se toma unos cuantos días para ver exactamente cuáles iban a ser las sanciones. En base a esas sanciones, Dmitry Rogozin, que es el jefe de Roscosmos, el jefe de la Agencia Espacial Rusa, que es alguien muy alineado con Vladimir Putin, en un ataque de ira entra a Twitter y comienza a decir de que iba a dejar de colaborar, si las sanciones se mantenían, iba a dejar de colaborar con la ISS y que iba a dejar que la ISS caiga en territorio, no sé, europeo, norteamericano, por el ángulo en el que está orbitando la estación. Ahora, eh, de acuerdo a una especialista llamada Julie Pataran-Josek, esto es una bravuconada por parte de Ragozin, porque no existe un plan propiamente dicho. Ragozin es una persona, un hardliner, como se dice, a la dura pro-nacionalista. Aislaría aún más a Rusia. Rusia dejaría de tener una exploración espacial tripulada, con gente arriba flotando en el espacio,
Y no le veo mayor sentido porque la ISS está por diseño destinada a una colaboración conjunta. Lo que contaba Sofía es verdad, la ISS estaba dividida en dos segmentos. El segmento estadounidense que se dedica a la parte de la energía y la habitabilidad, y el segmento ruso que se dedica a la propulsión y algunos experimentos, al igual que el ruso, que el americano, que no es exactamente norteamericano porque también hay algunas habitaciones que están en conjunto con la Unión Europea, con JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, con la Agencia Espacial de Canadá. Entonces, están como una suerte de simbiosis, no pueden sobrevivir el uno sin el otro. La estación rusa, el segmento ruso, como mencionaba Sofía, sirve no solamente para la propulsión, la ISS está cayendo, cae 2 metros cada mes. Entonces, cada cierto tiempo requiere para poder levantar nuevamente su órbita. Si no ocurre eso, la ISS comienza a caer. Y a partir de cierta parte, la atmósfera comienza a destrozar. Eso no va a ocurrir en los próximos, no sé, meses. Eso va a ocurrir, va a tomar un poco de tiempo, va a tomar unos cuantos años. Pero pone en riesgo, lo que mencionaba nuevamente Sofía, la habitabilidad a largo plazo. Porque Estados Unidos acaba, hace algunos días, hace algunas semanas, de extender el tiempo en el que la ISS va a estar en órbita hasta el 2030. Rusia todavía no ha dicho nada. La guerra ha comenzado en este momento, entonces por ahí hay un riesgo. Y el otro riesgo, y la otra misión que tiene el segmento ruso es de que puede maniobrarte cuando hay basura espacial. Entonces, está llegando un fragmento de cierto tipo, que es algo que ocurrió hace como 2 meses. Está llegando a toda velocidad, ya en las alertas, y la cápsula Progress, si no me falla la memoria, es la que te mueve un poquito la estación y ya no entras en colisión con un pedazo de basura espacial, lo cual sería catastrófico, no solamente para la gente viviendo en la estación, sino para la humanidad en general, ¿no? Tener a la ISS despedazándose y dando vueltas generaría mucho más basura espacial. Eso quería dar un poco el contexto. Hay un tema sobre ello en particular. ¿Cuál es el problema con la basura espacial? Específicamente, ¿cómo podría afectarle a la gente tu día a día, ¿no? Sofía, quizás podrías darnos luces sobre ese tema. Totalmente. La basura espacial, hay muchísimos, realmente millones y millones de pedazos de escombros espaciales orbitando la Tierra y realmente no podemos tener un número de ciencia cierta porque los pedazos de basura espacial se detectan cuando ya tienen un determinado tamaño, pero mientras van colisionando se van rompiendo y cada vez son más, entonces tenemos una cantidad que ni siquiera sabemos exactamente cuál es de pedazos de basura orbitando la Tierra y es muy peligroso no solo para la Estación Espacial Internacional, sino también para los satélites. Entonces, como preguntaste vos, si nos podría afectar a todos, sí, porque hoy en día todos vivimos básicamente dependiendo de los satélites, como por ejemplo para usar el GPS o un montón de servicios más. Entonces, sí, el problema de la basura espacial nos afecta a todos, y en especial a la Estación Espacial Internacional. Es más, el año pasado, un pequeño pedazo de escombro espacial chocó con el brazo robótico de la Estación Espacial que se llama Canadarm, porque, bueno, fue desarrollado por Canadá. Y bueno, básicamente le hizo un pequeño agujero. Fue pequeño, realmente inofensivo, pero nunca se sabe cuándo puede aparecer un escombro mayor. Si los escombros superan cierto tamaño, como decíamos, podemos detectarlos y podemos hacer una pequeña maniobra para evitarlos, pero realmente hay tantos pedazos y aunque no sean tan grandes, sigue siendo potencialmente peligrosos porque algo que la gente ignora es la extrema velocidad a la que se mueven. Entonces, por más que sea en un pequeño escombro, podría llegar a causar daños. Por ejemplo, si choca un panel solar. ¿Qué pasaría con la energía? Sabemos que tiene muchos paneles solares la estación espacial y son muy grandes, pero realmente sigue siendo peligroso. Entonces, tenemos que cuidarnos de la basura espacial. ¿De qué tamaño aproximadamente es la estación espacial, Víctor? ¿Podríamos asemejarlo a un carro? ¿Cuáles son sus dimensiones? Ah, a una cancha de fútbol americano, que son 140 metros, me parece, si no me falla ahorita la memoria. Es bastante extensa, pero acuérdate que es una estructura en 3 dimensiones, no es plana.
Y las paneles solares son las que ocupan la mayor cantidad de espacio. Ahora, con respecto a la capacidad cúbica, ese dato sí no lo tengo. Para responder tu pregunta anterior con respecto a la basura espacial, el principal riesgo es que hay algo llamado síndrome de Kessler. Si tú tienes un pedacito de basura espacial de chatarra que va a toda velocidad y choca con un objeto más grande, este se hace más, ¿estás ahí, pero? Se parte y se va a más se genera mucho más basura espacial, que va a seguir dando vueltas y se va a chocar con otra cosa más, se va a chocar con otra cosa más, se va a chocar con otra cosa más, y eventualmente va a estar tan lleno el espacio, la órbita cercana a la Tierra, órbita baja, va a estar tan lleno de basura espacial que no vamos a poder colocar nada efectivamente porque si no se lo va a bajar. Ese se llama el síndrome de Kessler. Ahora, ¿con qué frecuencia aproximada es que se renuevan los satélites? Por un lado tenemos a Starlink que está lanzando satélites en cantidad y ha generado ya una pequeña reacción de la comunidad, al menos de cierta comunidad que gusta mucho de la Astronomía. misión, de la astronomía, efectivamente, que se quejan, ¿no?, de que va a haber más contaminación visual del espacio. ¿Cuál es la frecuencia con la que los satélites son lanzados, son cambiados, renovados? ¿Tenemos ese dato? Bueno, al Oh, menos SpaceX, que se encarga de la mega constelación de Starlink, lanza, creo que cada semana, más o menos por esa frecuencia, le lanzan unas pilas de Starlinks y no lanzan un solo satélite, lanzan muchos satélites en conjunto que después se van desplegando y se van separando. Entonces, hay muchísimos lanzamientos. No sé si cada semana, pero tal vez cada dos, o sea, es bastante frecuente. Creo que ya superaron los 20 lanzamientos desde que inició el proyecto. Entonces, al menos las megaconstelaciones, Starlink no es la única, tenemos también una constelación que de la que también después íbamos a hablar, ahora no me acuerdo el nombre, OneWeb, OneWeb. sí, gracias. Bueno, como decía, no es la única, entonces tenemos muchísimas, y sin contar los satélites que ya están funcionando, que no funcionan como una mega constelación, sino que funcionan por separado, o satélites que se lanzaron en el pasado y no están en funcionamiento, entonces hay muchísimos satélites orbitando. Sí, es una gran Sí, cantidad. Y responder un poco la pregunta, un satélite aproximadamente vive entre 5, 10 o 15 años, dependiendo del tamaño de la órbita, etcétera. Eventualmente dejan un poquito de su combustible para reingresar a la atmósfera, quemarse y caer en un punto especial que es el punto Nemo, se llama el punto Nemo, que es en medio del Océano Pacífico, donde se tiene cierta seguridad de que no va a destruir nada. Ese es uno por un lado. Por el otro, lo que dices con Starlink es correcto. Hay un riesgo bastante alto de que, o sea, tener tantos satélites, tener una red de 12.000 satélites, que es lo que tiene planeado Musk, es muy peligroso. Es eso por un lado. Por otro, tiene este problema con el brillo que generan sus satélites para la astronomía terrestre. Tengo muy amigos astrónomos que testan ese proyecto. Querían mucho Musk hasta antes de ese proyecto. Después de eso lo detestan a Musk. Y como mencionaba nuevamente Sofía, hay otro, además del Starlink, hay otro proyecto más, es el proyecto OneWeb, que se ha visto eh, uh, complicado, se ha visto interrumpido por las sanciones de Estados Unidos o de los países occidentales, porque OneWeb no es Estados Unidos, es de Gran Bretaña, a Rusia. si es de Rusia, ¿cómo es que se ha visto afectado por las sanciones económicas? No No, entendí tu pregunta. OneWeb utiliza los cohetes rusos para llegar a órbita. Las Soyuz. Sí, De si quieren puedo acuerdo. explicar un poco el tema. Por favor, Sofía. Porque, bueno, básicamente, como mencionaba Víctor, OneWeb es de Gran Bretaña y, bueno, Rusia dijo que iba a suspender los lanzamientos de los cohetes Soyuz y, bueno, una de las principales razones, al menos con OneWeb, fue que le exigió al gobierno de Gran Bretaña que les asegure, si Rusia lanzaba estos satélites a la órbita, que ellos les aseguren que el propósito de los mismos no iban a ser militares,
como veníamos hablando, los satélites son muy importantes para estos momentos también, por ejemplo, con las imágenes satelitales para localizar tropas y demás, como mencionamos. Entonces, bueno, el gobierno de Inglaterra les respondió que no, que, o sea, ellos pueden darle el uso que quieran. Entonces, básicamente, Rusia se negó a lanzarlos. Wow, entonces sí se está viendo afectada en alguna manera la investigación espacial, la ciencia espacial, y también había yo leído por ahí que Ucrania estaba ejerciendo cierta presión para aislar mucho más a Rusia, para que no se rompan un poco más de estas relaciones, tanto en nivel de investigación como en otros aspectos, con Rusia. ¿Qué han escuchado de esto? Sí, había estado leyendo, me parece que salió en Science, que la comunidad astronómica ucraniana había estado presionando para que se aísle mucho más a Rusia. A diferencia de otras organizaciones, la IAU, que es la Organización Internacional de Astronomía, decidió no hacer caso a las presiones y decir, nosotros somos una organización que no tiene temas que ver con temas políticos, precede incluso a la Unión Soviética, entonces vamos a seguir manteniendo de esta forma. Eh, sí, sí, se está dando bastante eso. Aparte hay una especie de solidaridad entre la comunidad de científicos. La ciencia, no sé si te has logrado darte con eso, hay una especie de hermandad entre, a pesar de que hay muchos conflictos entre los científicos por esta lucha de egos, hay una suerte de hermandad entre los físicos, los matemáticos, se ayudan entre ellos y hay muchos matemáticos, muchos científicos, ingenieros que están pasándola muy mal en Ucrania y la gente de la comunidad, por simpatía con ellos, está teniendo una reacción negativa hacia Rusia. Sí, pues definitivamente. Ahora, ya en el terreno personal, en lo particular, ¿qué opinan de estas sanciones? Por un lado, podemos considerar, ¿no?, que se está afectando el desarrollo de la ciencia a nivel internacional, pero se justifica lo que se está haciendo, lo que se intenta de algunas organizaciones. ¿Tú qué opinas, Sofía? Me parece que con tal de que terminen esto, ya creo que en el siglo XXI es algo que no debería estar sucediendo, entonces si es efectivo, si las sanciones logran su cometido, perfecto, mientras no haya guerra mejor, porque como decías recién, no solamente afecta a la exploración espacial, sino, bueno, las vidas que se perdieron y un montón de servicios más, no solo de ciencia, entonces realmente la ciencia atrasa, no, la guerra, perdón, atrasa muchísimo, entonces si las sanciones realmente resultan favorables, para que este conflicto se termine, perfecto. Pero a la vez puede traer, como veníamos hablando, otros efectos negativos, como por ejemplo, bueno, el atraso de muchos proyectos, no solamente en materia de ciencia, pero bueno, siempre se sacrifican cosas en tiempos de guerra para encontrar, bueno, la paz y el acuerdo entre los países. Entonces, bueno, son cosas que a veces hay que sacrificar, no tenemos opción. Sí, todo por el cese de las acciones bélicas. ¿Tú qué opinas, Víctor? O sea, con respecto a las sanciones económicas, estoy de acuerdo. Se tiene que hacer todo lo que pueda hacer sin necesidad de un derramamiento de sangre. Entiendo de que la intención no es fregar a la sociedad rusa, eh, dañar al ciudadano ruso común y corriente, que es simplemente una consecuencia de lo que está ocurriendo, pero no sé. Eso por un lado, con respecto a las sanciones económicas. Con respecto a las sanciones por parte de la comunidad internacional científica, no estoy de acuerdo, no estoy del todo de acuerdo. La mayoría de científicos que están trabajando, no sé, en el CERN, en el ITER, en la misma estación espacial, tienen una posición contraria a la de Vladimir Putin. Y se tiene que hacer una separación entre lo que opina la sociedad rusa, el pueblo ruso, y lo que está determinando hacer Putin y sus secuaces, sus matones. Entonces, la mayoría de ellos no está de acuerdo con Putin. O algunos son apolíticos. Existe gente que está a favor de Putin, obviamente, siempre hay, pero no es la gran mayoría. Eso por un lado. Dos, se ve dañada la investigación a largo plazo y
Iba a cerrar la idea con algo. Se me fue. Bueno, lo que iba a decir era de que al menos en la ISS, entre los astronautas existe ese sentimiento de hermandad muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces, esa hermandad va a continuar independientemente de cuáles sean el desarrollo de la guerra. Justo escuchaba a un científico sudafricano que mencionaba, ¿no?, cómo en realidad el lenguaje de la ciencia, el tratar de conocer objetivamente la realidad, su metodología, su misma praxis, te invita a romper barreras, trascender nacionalidades y verificar que efectivamente en lugares como el CERN se juntan personas de distintos lugares del planeta con una sola causa, continuar con la investigación. Como dice Víctor, puede haber competencia, porque sí, efectivamente la hay entre ellos, entre grupos de investigación, entre laboratorios, hay competencia, pero también está esta suerte de hermandad, porque eres consciente de que estás haciendo ejercicio de cierta manera de pensar, que involucra el quehacer científico, ¿no? Y con ello estás rompiendo y trascendiendo un montón de prejuicios, sobre todo prejuicios, diferencias que puedan existir a nivel social, ¿no?, cultural. Quería preguntar, quizás alguno de ustedes ha revisado algo de información con respecto al tema. En lo económico, China acaba de sacar provecho tremendo del bloqueo que le han hecho a Rusia, de la paralización de muchos de los intercambios comerciales. China ha abierto sus puertas para recibir y completar una serie de transacciones económicas que hasta hace poco Rusia venía llevando a cabo con el resto del mundo, pero ahora van a centrarse específicamente con China. Este aprovechamiento, esta oportunidad, también podría considerarla la Central de Investigación Espacial China. ¿Han visto, han leído algo con respecto al tema? China está aprovechando que Rusia se convierte en paria para en el ámbito científico también absorber parte de sus investigaciones y hacer uso de su infraestructura. No, yo al menos por ese tema no. Sí, sí, yo tampoco he leído algo específico con respecto a eso. La postura de China es un poco extraña. Al comienzo estuvo como que con Putin como diciéndole, sí, viejo, ve, no te preocupes. Pero hace 2, 3 días el tono ha cambiado y hablan de los valientes ucranianos defendiendo su territorio. Entonces es como que no se sabe si es porque están queriendo evitar las sanciones por parte de Estados Unidos. Imagino que no se imaginaron que iban a ser tan fuertes. Esa es una. Dos, de repente ellos saben qué cosas lo que está por ocurrir, que están por firmarse alguna paz y quieren hacer alguna inversión en Ucrania en infraestructura. O la otra es que quieren aprovechar que la economía rusa está yendo al diablo para comprar comprar las empresas a precio de baratilla. No se sabe, como se dice en geopolítica, los países tienen enemigos sin interés, no tienen amigos sin interés, entonces no se sabe. Con respecto a lo de la ciencia, no he leído, al menos yo no he leído nada, ni tanto con los medios rusos ni los medios occidentales. No he revisado, honestamente, medios chinos, qué cosa es lo que están diciendo con respecto a eso. Hay que prestarle atención a ello porque hace poco leí un informe, justo era de Scientific American, que mencionaban que Estados Unidos había quedado bastante atrás en la investigación científica. Supongo que esto como consecuencia de la era Trump. Él empezó a recortar financiamiento por todos lados y de alguna manera tenía que repercutir, ¿no? Ahora, sí escuché que China no era lo suficientemente capaz de producir algunos productos electrónicos que necesitaba siempre o iba a necesitar para poderse abastecer del mercado estadounidense, por lo que por ahí tal vez tampoco le convenga tanto apoyar del todo a Rusia. No, si bien tiene cierto despegue en algunas áreas, biotecnología, ¿no?, nanotecnologías, quizás esté despegando, esté teniendo parte de la principal actividad de investigación, no le conviene porque todavía no va a poder dar. Esperemos pues que el rol de China, en parte de aprovechar la ocasión, sirva también para hacer retroceder a Vladimir Putin sobre sus intenciones para con Ucrania. Ya esto tiene creo que un par de semanas desde que se desató el conflicto, o me equivoco. Creo que un par de Sí, tiene más de 2 semanas.
2 o 3 semanas, Sí, ¿no? más de 2 semanas tiene. Ahora, ¿cuál ha sido el papel de Elon Musk en todo esto? Porque se dice que incluso ha desafiado, creo que a un duelo de judo a Vladimir Putin, no sé si fue Sí, broma o no, pero Sofía, ¿cuál ha sido el sí. papel que ha jugado Elon Musk? Sí, cuando Rogozin amenazó con esto de dejar caer la estación espacial, dejar de controlar la órbita, Elon Musk salió a anunciar por Twitter que él sería capaz de abastecer la estación espacial, de seguir manteniéndola en funcionamiento. ¿Cómo? No sabemos, porque recién veníamos hablando de esto, ¿no? De que las naves deberían sufrir un poco de modificaciones para abastecer la estación, pero él dijo que lo iba a hacer. Bueno, ya tuvo también un rol protagónico en lo del el tema satélite, lo que veníamos hablando recién de los Starlinks, la conectividad. Bueno, también hace unos días la central eléctrica de Chernobyl se quedó, o sea, dejó de funcionar y bastantes partes de Ucrania quedaron sin conectividad, no, sin electricidad, perdón. Y Elon Musk también se ofreció, como sabemos, él tiene muchísimas empresas y una de esas es de energía renovable, de paneles solares concretamente, entonces se ofreció a llevar paneles solares a Ucrania y bueno, eh, también a llevar como los cargadores de electricidad que para sus autos Tesla que son eléctricos, bueno, mandar algunos y adaptadores para que se puedan usar para otros fines. Entonces Elon Musk está bastante comprometido y sabemos que SpaceX tiene todo el potencial. Si realmente descubren la forma en la que podrían mantener en funcionamiento la estación espacial, yo creo que realmente lo lograrían porque a diferencia de otras agencias como por ejemplo la NASA, SpaceX hizo un montón de adelantos en cuanto a tecnología en tiempo récord. Entonces yo creo que si se lo proponen, realmente podrían llegar a salvarnos de esta situación. Curioso, qué interesante, ¿no? Elon Musk al rescate. No es Estados Unidos, ya no es la Unión Europea, es Elon Musk al rescate, un privado, un Y una particular, empresa privada. un Sí, personaje, sí. Sí, hay muchas instituciones, hay muchos privados, varios multimillonarios que están apoyando a Ucrania, pero bueno, como se trata de este figuretti de Twitter que se puso a tuitear, que retó a un combate singular a Putin, y luego le respondió a Kadyrov, el presidente de Chechenia, cuando Kadyrov le dijo que era un efeminado, que tenía que venir a entrenarse a Chechenia, a Grozny, para poder pelear contra Putin. Y se cambió el nombre a Ilona Musk. No sé, es su personalidad excéntrica, pero mucho más allá de eso, sí, como menciona Sofía, ha estado ayudando a Ucrania, ¿no? Con sus satélites, con Starlink, ofreciendo las Powerwall, ofreciendo test o sea, los cargadores. los paneles solares, no me Sí. acuerdo el nombre ahorita, y los Powerwall, que son esas baterías grandes. Cielos, Elon Musk, un Sí, privado. y él no fue el Sofía. único, igual que tuvo así como problemas o discusiones por internet. Bueno, Rogozin, como veníamos hablando, de Roscosmos también tuvo bastantes conflictos en Twitter con, por ejemplo, Scott Kelly, un ex astronauta de la NASA, Pero es seguramente que, muchos lo conocen, porque él y su sí. hermana gemelo son ambos astronautas y bueno, son muy famosos porque, bueno, aprovecharon que son gemelos para hacer muchos experimentos sobre cómo cambia el cuerpo en el espacio y demás, entonces es un astronauta bastante conocido, y él realmente también tuvo, a raíz de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, tuvo bastantes desacuerdos que se manifestaron públicamente por Twitter con Rogozin, y hubieron bastantes amenazas, cosas bastante fuertes, que continuaron hasta hace unos días en donde la NASA les pidió a sus exastronautas que, bueno, si bien se entienden que lo hacen con una buena intención, con defender la exploración espacial y demás, les pidieron que dejen de responder a estos comentarios porque podría llegar a dañar en el futuro los acuerdos con la estación espacial. Entonces, en algunos casos a veces es mejor mantenerse, bueno, en silencio por un buen bien común. Pero sí, Scott Kelly también tuvo un par de problemas. Curioso, no, no había escuchado yo de ese desencuentro que tuvieron en redes sociales. Me imagino que es full Twitter. Sí, Sí, todo ha bueno, sido en además Twitter. Y Scott Scott Kelly, Kelly escribió en ruso. sí, Oh, además él recibió, cuando él servía como astronauta, una medalla de honor de Rusia y ahora la devolvió. Dijo que, bueno, no aceptaba, básicamente un reconocimiento de un país que podría llegar a hacer estas cosas como invadir otro país, y dijo que le den esa medalla
a una madre de algún soldado que, bueno, haya perdido su vida en la guerra porque decía que él no le quería más, entonces no es el primer conflicto que tiene Kotkeli con Rusia. Wow, wow, qué tal respuesta que dio, ¿no? Ahora, con respecto al Internet, en Rusia han prohibido el acceso a Facebook, Instagram y probablemente también a otros medios. ¿Creen que Elon Musk se atreva a ofrecer su servicio de Starlink para el territorio ruso? Porque Vladimir Putin, por la manera como ha estado actuando, no consideraría descabellado que pueda intentar tumbarse algún tipo de satélite. Incluso dijo que llegado el momento, si era necesario, lanzaría bombas nucleares. Entonces, en este escenario, ¿qué opinan? ¿Qué creen que podría pasar en las próximas semanas si es que continúa el conflicto? Víctor. Es difícil saber. Es difícil saber, tanto Musk como Putin han demostrado ser dos personas muy impredecibles. Es salir un poco dentro del campo de lo que conocemos. Es entrar en campo, no sé, militar, etcétera, ¿no? Ahora, hay que hacer una salvedad. Si bien es cierto, Putin ha amenazado de manera velada utilizar arsenal nuclear, y dijo esto en su mesa, así como que movilicen, manténganse en alerta, no sé cuánto. Se refería al arsenal táctico. Rusia tiene dos tipos de arsenal nuclear. El grande, el que todos conocemos, que todo el tiempo están en alerta y todo el tiempo están dirigidos hacia las ciudades más importantes. Y el otro, que es el táctico, que es con una carga menor, que podría ser utilizado en territorio ucraniano, de acuerdo a lo que dicen varios especialistas. Entonces, cuando él habla de lanzar una amenaza nuclear, no habla de estos cohetes súper grandes, habla de estos más chiquitos para posiciones, una doctrina doctrina que se llama escalar para desescalar. Es como que, oye, hay que hacer las paces. No quieres hacer las paces, en una pelea de golpes, llego con un palo y pum, 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 te doy. Y luego ya, ¿ahora sí hacemos las paces? Sí, por favor, ahora sí. Algo Claro. así. Y con respecto a lo otro, no lo sé. No te sabría decir si es que Musk piensa hacer algo así o qué haría Putin. No. Demasiado especulativo. Sí, es entrar un poco al terreno especulativo, efectivamente. Ahora, ¿qué tanto? Yo sé que ya han habido algunos proyectos, quizás ustedes puedan darnos mayor luces sobre algún proyecto, el más popular, para enviar una misión a Marte, una fecha prevista. ¿Esto qué tanto Sí, el programa. retrasaría? Sí, Sofía, por favor, ¿cuál es ese Sí, proyecto? hablando de Marte, tenemos la Agencia Espacial Europea con su programa ExoMars, que planea enviar robots a Marte para investigar sobre todo signos de vida pasada, y esta misión también sufrió retrasos. Un rover llamado Rosalind Franklin iba a enviarse a Marte este año, y a raíz de esto, por dos razones, se atrasó. Primero, principal, iba a ser enviado en un cohete ruso, Proton M, y también Rusia se encargaba del vehículo de la capa de descenso de este rover. La cosa Entonces, choca. sí, sin Rusia es imposible, al menos hasta el momento tendrán que construir uno nuevo o al menos esperar a que todas estas sanciones se levanten, y porque ya está construido, o sea, el vehículo de descenso ya está construido y todo, entonces, bueno, no valdría tanto la pena crear uno nuevo, sino podríamos esperar a que toda esta situación se mejore. Y bueno, al menos hasta ahora dijeron que lo iban a pasar para 2024. ¿Y por qué para 2024? Bueno, básicamente siempre cuando hablamos de lanzamientos a Marte hay que esperar a que los dos planetas se acerquen en sus respectivas órbitas, entonces el mejor momento siempre es cada dos años. Entonces puede ser 2024 como puede llegar a ser, si no se soluciona, 2026 o incluso más adelante. Entonces por el momento no se sabe la fecha de lanzamiento. Cielos, entonces de momento hemos visto cómo podría afectar este conflicto, está afectando el futuro de la Estación Internacional y el futuro de la exploración del planeta Marte. ¿Qué Y de otro? Venus también. Y de Venus, por las mismas De Venus. razones que Marte. Sí, bueno. Que tiene, Sí, Víctor. no, lo que iba a decir era de que tienen, al igual que el proyecto ExoMars, Rusia está desarrollando el proyecto Venera D, o Venus D,
con ayuda de la Unión Europea. Nuevamente, estos proyectos no se han cancelado, pero están como que, vamos a ver. Claro, todo queda, se congela hasta nuevo aviso, hasta que se puedan volver a sentar las partes a dialogar. Pero me imagino que algunos de estos proyectos son financiados no por empresas privadas rusas, sino por el gobierno ruso. Su participación es directamente estatal, lo cual significa que antes de volver a negociar el desarrollo de proyectos científicos, me imagino que van a tener que conversar sobre lo económico. Y para lo económico, antes de definir esto, las diferencias que existen, porque los reclamos que está haciendo Rusia para con algunas zonas de Ucrania parecen no ser lo suficientemente justas como para que la parte occidental ceda. Podríamos tener para rato, entonces. Sí, Sí, no sí, sí, solo sí, Macri ahorita, también. Sí, sí, ahorita sino que nadie también sabe hay qué otras. cosas es lo que puede ocurrir. Sí, Perdón, Sofía. no, sí, quería decir que también hablando de misiones internacionales, de colaboraciones de otros países, también, bueno, hace ya unos años, eh, Rusia lanzó un observatorio espacial llamado Spectre, que llevaba Ah, en sí Spectre. un instrumento de detección de rayos X, que elaborado por el Instituto Max Planck, que es de Alemania, Alemania. y en respuesta a la guerra, Alemania decidió suspender las operaciones de telescopio, y esto hizo enojar básicamente a Rusia porque el acuerdo era el siguiente. Rusia lanzaba de forma gratuita este observatorio a cambio de que los datos científicos recolectados por este observatorio también puedan ser usados por científicos rusos. Entonces, ahora que el telescopio está fuera de servicio, Rusia se dio cuenta básicamente de que el trato no está siendo cumplido y planea exigir compensaciones económicas a Alemania. Entonces, también no solo la exploración de planetas en sí, sino que también en general del sistema solar o el universo en general, porque estamos hablando de telescopios de rayos X, también se ha afectado. Entonces es básicamente todos los ámbitos de exploración espacial que tienen consecuencias. Wow. Y hablando ahorita de telescopios, ¿cómo afecta esto al James Webb, el último que se lanzó? No, el James Webb es de NASA exclusivamente. Ah, no tiene ningún tipo de injerencia en la participación internacional. El proyecto es 100% americano. Sí. Made in Por suerte. USA. Sí, por suerte. Sí, no, Ahora, no hay nada que ver con Rusia. buen dato, buen dato. Ahora, es curioso porque lo que me comentan también me hace pensar que a futuro, por más que se resuelve el asunto, digamos que se llega a un pacto, hay cierta tregua o paz, Rusia va a aumentar las exigencias mínimas para volver a colaborar en estos proyectos, ya que en el momento en que tuvo una diferencia con Occidente, por lo que me comentan, ¿no? Para empezar, en Alemania le paralizaron toda la información que podía estar recibiendo, toda actividad. Lo mismo está ocurriendo con los otros, entonces van a pensarla dos veces antes de seguir colaborando. Podríamos estar ante un escenario en el que quizás estos proyectos queden paralizados por más tiempo porque se retire todo apoyo de Rusia. Personalmente creo que va a ocurrir todo lo contrario. El resto de naciones la van a pensar mucho, muchísimo antes de ponerse a hacer abusos como los que... Claro, en ese aspecto, para volver a sentarse a negociar, va a exigir mucho más a cambio por su colaboración en estos proyectos, lo cual podría estar congelando el avance de las investigaciones espaciales por un buen tiempo, hasta que los actores occidentales puedan suplir la participación que ha venido llevando a cabo Rusia. ¿Creen que eso puede ser factible? No sé, porque en realidad la lección no es me voy a cuidar al momento de hacer negocios contigo, sino la lección es no voy a ir pegándole a mis vecinos si sé que si sé que estoy haciendo negocios contigo. Esperemos, esperemos. No sé cuál irá a ser la reacción de Vladimir Putin, pero esperemos que pueda hacer algo así. Que por el contrario, en vez de paralizarse todo esto, una vez resuelto el problema, pueda volver a su curso normal o incluso más acelerado. Porque habían proyectos bastante interesantes. Venus, Marte. Sí, creo que en este punto hay que ir pensando en una Rusia post-Putin.
No sé siquiera si eso fuera posible, porque te comento que estaba ¿Quieres escuchando hace... aportar? ¿Quieres aportar? Sí, sí, sería interesante. Te comento porque estaba escuchando hace poco el podcast de Farid Zakaria, GPS. Muy interesante, habían invitado un analista internacional y mencionaba que en Rusia no había oposición, no habían sectores dentro del mismo gobierno ruso que siquiera se pudieran arriesgar a contravenir o generar cierta oposición dentro del régimen, por lo que quizás podríamos tener Putin para rato. No sé. Tal y como está el país, está difícil. Sí, Y si tienen oposición, ahí está Navalny. creo que está tras las rejas, ¿no? Está encarcelado, sí. Imagínate, ya con la oposición encarcelada y silenciada, un poco difícil. Muchachos, No, pero lo mismo se decía de Mandela. vamos a ver. Salvando las distancias, ¿no? Porque Navalny es otro nacionalista que aplaudió la invasión en Crimea. Sí, es otro personaje, definitivamente. Incluso con comentarios racistas y una serie de... Todo un background Sí. ahí bastante criticable, pero... bueno, con respecto al tema, muchachos, hemos tocado cómo afectaría la estación internacional, Estación Espacial Internacional. Haciendo un breve resumen, ¿cómo es específicamente que lo afectaría, Sofía? ¿O que está afectando este conflicto? Sí, está afectando ya desde ahora porque ya hay muchísimas amenazas y todo, entonces no afectará, sino que ya está afectando. Pero en todas sus áreas, como veníamos mencionando recién, en la parte de habitabilidad de la estación espacial, no afectaría porque estábamos hablando de las órbitas y el segmento ruso que es el que básicamente controla todo, lo está afectando en materia científica porque como veníamos hablando, la ciencia se hace en conjunto, nadie puede hacer ciencia solo, los países necesitan unirse para hacer grandes descubrimientos, entonces no solamente en esa parte, sino que también la parte de investigación está siendo afectada y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. La parte humanitaria, porque también hubieron amenazas con, por ejemplo, Rogozin también amenazó con dejar a Mark Van de Hel, que es un astronauta americano que tiene que volver con cosmonautas rusos a la Tierra ahora el 30 de marzo. Entonces, está afectando a toda la estación espacial. La parte de habitabilidad, la parte de experimentos científicos, la parte humanitaria, absolutamente todo. No hay ninguna parte que se salve porque realmente esto viene a afectar a todas sus partes. Cielos, incluso creo que ya habían culminado el acoplamiento de todos los módulos para que esté completamente funcionando o faltaba alguna parte por ahí en la estación internacional. Hasta donde yo tengo entendido, ya estaba todo puesto. El último que en llegar ha sido el Nauka. Y estaba funcionando bien. No sé, no lo tengo ahorita en la cabeza si hay una siguiente misión. Creo que no. Bien, entonces sí No, está es que los afectando. demás puertos que hay son puertos para acoplar naves nada más de carga, pero no para nuevos segmentos definitivos. Claro, claro. A ver. Eso con respecto a la estación internacional. Y un repaso rápido, antes de cerrar. Víctor, ¿cómo afectaría la exploración principalmente de nuestros planetas vecinos, ¿no? Venus y Marte? De momento está como que pendiente, no sabemos muy bien, no sabemos qué decisión es la que va a tomar la ESA. Nuevamente, hasta donde yo entiendo, no es por una cuestión ética y moral, que la hay, sino porque no puede haber este intercambio de dinero. Las misiones cuestan mucho dinero, mucha plata. Y como no hay este intercambio, los bancos no están funcionando, entonces no hay forma de hacer estas transacciones. Eso por un lado. Por el otro, mm, habría que ver. No, la verdad es que no. Es entrar a hacer trabajo pitonizo. No, Claro, quizás no es podría mi fuerte. simplemente, podría simplemente dilatar el tiempo en el que estos se den, poner en Es probable, riesgo sí. su ejecución. Sí, los chicos, de verdad que el tema es bastante interesante. Hay muchas aristas por ahí que considerar y como una ciencia tan compleja que es la investigación espacial, incluye pues también factores sociales, ¿no? La geopolítica, lo que vaya a ocurrir mañana. Esperemos que se resuelva pronto, porque sinceramente yo soñaba con que podamos ver al hombre llegar a Marte. Y pronto. Yo también. Correcto. O sea, para el 2030 más tardar, pero esperemos que esto no lo congele después para el 2040.
Sí, no, creo que la misión de NASA no depende de sus relaciones con Rusia. Creo que sí estaremos llegando a ver hombres humanos, perdón, en Marte antes del 2030. Pero nuevamente, no sé. Ojalá que todo se recupere, ojalá que llegue la paz, y que se mantenga este hermoso experimento que es la ISS, ¿no? Que es este mensaje de que a pesar de ser una especie autodestructiva y que nos buscamos la sin razón para estar peleándonos, tenemos la capacidad de trabajar en conjunto, ¿no? Eso para mí la ISS significa eso. Y ojalá que se mantenga así. Así es, así es. Esperemos que así sea. Sofía, ¿algún comentario antes de cerrar el programa? Sí, yo en mi parte no es por ser pesimista, sino más realista. Realmente Marte en esta década, con todo esto lo veo bastante lejano. Tal vez llevar las primeras colonias, pero más que eso no. Pero lo que espero con todo esto mínimamente sea la Luna. Que al menos podamos volver a la Luna, podamos tener nuestras bases allá, que es el primer paso para ir a Marte. Y es lo mínimo que podría pasar porque realmente cuando ya tenemos todos los programas con todo, o sea, todos los cohetes Funcionando. preparados, la cápsula Orión desarrollándose todo. Entonces sería una lástima que ni siquiera podamos llegar a la Luna. Es lo mínimo que pido y con eso ya estaría bastante contenta, siendo Ojalá. realista con las circunstancias. No, ojalá, Sofía, para de una vez ya dejar esa especulación de que nunca llegamos a la Luna. Sí, Ya, ahora si no creíste en la de los 60, pues al menos en esta, ¿no? Por favor. sí. Ya, una situación superada. Ya no hay Kubrick, ya no hay Kubrick. Ya no, efectivamente. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este live que he reactivado después de una temporada de silencio. Se van a venir más programas, espero poder contar también con ustedes en estos y también Sí, por invitarlos a supuesto. que ustedes continúen con los lives. Es importante continuar con la divulgación científica. Es difícil, es difícil divulgar sobre ciencia. No siempre causa el mismo interés pues que la farándula, ¿no? Que otras cuestiones, o los memes en internet. Pero hay que continuar con esta labor sacrificada. Gracias a los dos por formar parte de esta comunidad de escépticos, de gente pro ciencia que intenta hacer del mundo un lugar mejor, informando a los demás cómo es que una óptica, una visión diferente de la realidad, una más objetiva, puede cambiar por completo tu vida. Chicos, ¿ha sido un comentario antes de cerrar? Gracias a ti, Concuerdo con lo que dijiste. Piero, Sí, y un placer, Sofía. sí, igualmente. Y Gracias un por la saludo a Chicos, todas invitación. las personas que nos están viendo. que no sea la última vez. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Hasta la próxima. Vamos. Chao. Nos vemos. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.